Cuando hay este tipo de maltrato habitual, rutinario, y que ya usted lo ha mencionado, doctor Puentes, ¿podríamos especificar por qué la víctima termina perdonando a su agresor? Claro, como bien le mencionaba anteriormente, Fabián, es un asunto de chantaje emocional, es un asunto de desequilibrio de poder, ¿cierto? En donde entonces el hombre, al ser el victimario y darse cuenta un poco de las consecuencias, tanto a corto plazo como las posibles consecuencias a largo plazo de no estar con la persona con la que ha construido un hogar, e inicia todo un proceso de arrepentimiento en donde este hombre se pone en una posición inferior a la de la mujer y literal clama por su perdón, ¿sí? Inicia un proceso entonces en donde el hombre desenmascara sus sentimientos, normalmente algunos tienden a utilizar el llanto, ¿cierto? Como una estrategia justamente de manipulación, con la finalidad de que pues la mujer acceda nuevamente a perdonar este tipo de actos. Normalmente, digamos, cuando ya se perdonan y se reconcilian, la víctima suele esconder eso a sus familiares y a sus amigos más cercanos. Claro, lo más común es que suceda que se oculten este tipo de actos, principalmente debido a la vergüenza, ¿sí? Debido a la vergüenza, un poco como al temor, también podría ser, de que la retaliación del agresor sea incluso mayor, sea incluso peor, si esta persona se atreve a comentar este tipo de situaciones, este tipo de dificultades que se han presentado. No obstante, también evitan este tipo de comportamientos, este tipo como de comportamientos de expresar las situaciones por las que está atravesando, debido a múltiples factores que también tendrían un poco que ver con lo que estábamos hablando anteriormente. Normalmente este tipo de personas cuando perdonan estos actos violentos, pues dependen, si bien no física ni psicológicamente, dependen económicamente del agresor. Mayoritariamente, en la mayoría de los casos, sucede de esta forma. Por ende, entonces, el acto de denunciar o de declarar, así sea frente a alguna entidad legal o frente a personas cercanas o allegados a la persona víctima, pues se convierte justamente en un patrón de comportamiento en donde las personas víctimas no se atreven a hablar de lo mismo debido a que, pues, como le explicaba anteriormente, esto deviene de pronto en un recrudecimiento del maltrato, ¿sí? He conocido casos de personas, de mujeres propiamente, que se atrevieron a comentar este tipo de actos y fueron asesinadas por sus victimarios. O en el peor de los casos, porque pues a la larga uno como que con el paso del tiempo empieza a darse cuenta que tal vez una de las cosas que más podría traerle calma a una persona víctima de violencia sería tal vez la muerte, puesto que en algún sentido estas personas, al verse delatadas, al verse expuestas al escarnio público debido a sus comportamientos maladaptativos de agresión, tienden, como le mencionaba, a recrudecer sus actos violentos. Entonces, conocí un caso de una señora en la fiscalía que ella perdonó un primer acercamiento violento de su pareja, ¿cierto? De su esposo, ellos tenían 2 hijos, y este hombre, al percatarse de que pues la esposa estaba hablando de estas situaciones con amigas cercanas a ella, la quemó con gasolina. Indistintamente, por azares de la vida, la señora no murió, mas sin embargo, pues está en un proceso de reparación, pues en un proceso de rehabilitación dermatológica debido a que pues las heridas de las quemaduras son bastante graves, tiene quemaduras de tercer grado. Por ende, entonces, este tipo de comportamientos en cuanto a delatar estas acciones terminan siendo incluso contraproducentes para la persona víctima. Doctor, y normalmente la mayoría de casos de violencia de género se da contra la mujer. Sin embargo, hay algunos casos excepcionales, sabemos que hay pocos, pero sí los hay, de violencia contra los hombres. Sin embargo, estos normalmente no denuncian, sino que se callan. ¿Por qué se presenta esto y cómo ocurre este tipo de violencia contra los hombres? Claro, este tipo de violencia, Fabián, ya que lo menciona, es muy común que no se documente, ¿cierto? Que no se denuncie, debido a que normalmente la idiosincrasia colombiana y de la mayoría de países latinos
está marcado un poco por el patriarcado, ¿cierto? Por esa cultura machista en donde si un hombre se siente vulnerable frente a una mujer, pues no es tan hombre como dice ser. Entonces, no en vano, no únicamente sucede en este tipo de contextos. Por ejemplo, han habido casos de hombres abusados sexualmente por otros hombres, pero justamente evitan denunciar un poco por el temor al juicio y al escarnio público. Entonces, justamente sucedería de igual manera en este contexto. No obstante, si bien la violencia es un flagelo complicado y es un flagelo que deja bastantes afectaciones psicológicas, no se compara con las afectaciones psicológicas que deja la violencia sexual. No obstante, este tipo de patrones se repiten justamente debido a lo que le digo. Este tipo de denuncias de los hombres hacia las mujeres, de hombres que han sido violentados, normalmente son tomadas por burla, son tomadas a burla de la mayoría de entidades, principalmente cuando un hombre se acerca a denunciar a un CAI que ha sido violentado por su mujer. He conocido testigos de personas que han sido víctimas pues, de violencia a manos de mujeres y se han mofado de ellos en los centros de atención inmediata. E incluso en los departamentos, pues en los establecimientos de medicina legal, cuando se van a valorar las heridas de lo que ha pasado, normalmente la respuesta es que la mujer agredió al hombre, posiblemente debido a una agresión que el hombre tuvo que haber tenido, algún comportamiento medianamente invasivo hacia la mujer y que la mujer lo que hizo fue defenderse. No obstante, en el caso contrario, si un hombre entonces es violentado por una mujer, pero él reacciona en defensa propia, la ley tiene toda una serie de estatutos y estamentos que protegen a las mujeres. Más sin embargo, este tipo de actitudes en contra, este tipo de acciones en contra de los hombres, pues la ley no da ningún tipo de garantía, puesto que en algún sentido la violencia de género está principalmente enfocada hacia las mujeres. Si nos remitimos entonces al término, un poco al concepto de lo que es violencia de género, se establece como, como un número de agresiones sistemáticas en donde la mujer se encuentra en un desequilibrio de poder frente a un hombre. No obstante, si nosotros como traslapamos esta definición en otra perspectiva, de siendo la violencia dada por la mujer hacia un hombre, no hay ningún tipo de estatuto o concepto como tal que difiera de la violencia de género. No obstante, si estamos hablando de violencia de género, no se está aceptando indiscriminadamente que sea un acto de únicamente hombres contra mujeres. Normalmente sucede también a la inversa, pero el término de violencia de género, si bien resulta ser bastante holístico, únicamente está enfocado en una perspectiva que es de la violencia generada desde un hombre hacia una mujer. Doctor, indistintamente de quién sea el victimario, ya sea hombre o sea mujer, psicológicamente hablando, ¿cuáles serían estas causas que lo llevan a generar esa agresión? Normalmente se debe a presiones, ¿sí? De pronto a peleas no resueltas, ¿cierto? A de pronto conflictos que no se han resolvido de la manera más óptima posible. Por ende, entonces, todo este tipo de situaciones, de agravantes, incluso situaciones más bien diarias de las personas que se encuentran inmersas en un contexto de violencia, el estrés laboral, el estrés incluso sentimental. Normalmente las personas eh, que tienen actos violentos, normalmente la mayoría de los casos son pareja, no digo que en su totalidad, más sin embargo, se debe justamente a que al tener hijos, ya no es un asunto de pareja, sino es un asunto de mamá y papá. No obstante, la relación de pareja se descuida. Por ende, entonces, al otra vez tratar como de resarcir un poco el vínculo, pues de fortalecer nuevamente el vínculo matrimonial, el vínculo de pareja, pues este vínculo ya está irremediablemente dañado por el pasar del tiempo. Por ende, entonces, es muy común que suceda que se presenten estos actos violentos en un contexto en donde ya no hay una relación de pareja, ya no hay un sentimiento que en algún sentido fortalezca
o evite, pues, que haga las funciones de un factor protector en contra de la violencia. Todo lo contrario. Antes incluso resulta que estas relaciones de pareja normalmente vienen cargadas con muchos celos, mucho resentimiento, incluso mucha molestia frente a otros aspectos y por ende todo esto detona un comportamiento violento. Doctor Puentes, normalmente la violencia física deviene de un estado mental o psicológico, y en ese sentido, un agresor bajo estricto proceso psicológico pudiese recuperarse a plenitud, es decir, un agresor pudiese Claro, dejar de serlo. claro, podría recuperarse, mas sin embargo, ahí hay un factor importante porque los agresores en la mayoría de los casos presentan patrones de comportamiento manipulatorio. Es decir, frente a un acto y una posible denuncia, ¿sí? Normalmente todas las entidades legales, háblese de la Fiscalía o el CTI, normalmente hacen una entrevista, ¿cierto? Hacen un informe pericial, ¿cierto? Un informe forense en el cual la mayoría de las personas que son victimarios de violencia intrafamiliar, de violencia de género, normalmente utilizan toda una serie de estrategias que lo que buscan es atenuar un poco la situación, ¿cierto? Y el crimen que han cometido, porque en algún sentido están mancillando, si están atentando contra la integridad física de otra persona, indistintamente si es hombre o mujer. Entonces, evidentemente sí, podrían volver como a ser iguales, es decir, a mantener un poco la calma, controlar un poco los impulsos, porque en la mayoría de los casos estas personas que son agresivas tienen una falencia muy grande en cuanto a control de impulsos. Sus estrategias de afrontamiento frente al manejo de la frustración no se dan de la mejor manera. Por ende, entonces, el comportamiento evidente y resultante de esta falta de herramientas acompañado pues de la frustración y de ese ser impulsivos, detona en un comportamiento violento. Pero evidentemente, claro, se puede resarcir y la persona puede incluso manejar un poco estos comportamientos y de hecho he conocido también casos, Fabián, ya que lo menciona, de hombres que han sido violentos con sus parejas, incluso con sus familiares, con sus hijos, con sus hermanos, y a través de un proceso arduo de terapia, porque es un proceso muy arduo, porque la mayoría de los casos estos patrones de violencia se han mantenido desde la infancia y han generado un esquema desadaptativo de conducta, ¿cierto? Un esquema desadaptativo de pensamiento, y romper esos esquemas es bastante complicado. No obstante, sí es posible. Doctor, Colombia y el mundo se encuentra viviendo una coyuntura social bastante importante frente al COVID-19 y la cuarentena. Esto ha implicado que los niveles e índices de violencia intrafamiliar pues se hayan disparado y hayan subido. ¿Esto se da a causa de qué y cómo poder evitarlo? Claro, pues principalmente me parece incluso bastante interesante el tema debido a que estas incidencias, este aumento en casos de violencia, pues están adscritos también a que el tema de la convivencia, ¿cierto? Este acto de estar yo 24/7 en una casa o en un domicilio con las mismas personas, deviene entonces en un choque, porque cada persona tiene sus propias maneras de interpretar, de hacer, de sentir, de expresar muchas situaciones. No obstante, la coyuntura que implica el COVID-19 trae consigo sentimientos de incertidumbre, preocupaciones, angustias y, por qué no, en algunos casos, depresión. Entonces, claro, evidentemente todo esto hace la función de un gatillo, ¿cierto? Más o menos imaginémonos que es una máquina de vapor. Las máquinas de vapor, ¿qué hacen para regular su temperatura interna y para funcionar? Liberan justamente este vapor hacia el exterior. ¿Qué sucede en un caso, por ejemplo, como en una convivencia de pronto disarmónica, que se encuentra entonces confinada a un establecimiento en donde se tiene que ver la misma persona varias veces? Pues todos los problemas y todas las situaciones, todas las dificultades que no hayan sido resueltas previamente, vuelven a estar en su punto más álgido y vuelven a ser en sí un detonador para que se presenten comportamientos violentos. Bueno, doctor Puentes, agradecemos mucho su tiempo, su compañía y todo su conocimiento que nos expuso el día de hoy. Nuevamente, gracias a usted, Fabián, por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos.